Hola, soy Lilis B. Perestelo Pérez, investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud, profesora de la Escuela de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto Innovación Educativa. En esta presentación vamos a ver los métodos de adaptación cultural y la validación de cuestionarios en ciencias de la salud. Los estudios en el ámbito de las ciencias de la salud evalúan una gran variedad de fenómenos que requieren un conjunto amplio de métodos de medición, como las mediciones fisiológicas, la medición observacional, entrevistas, cuestionarios y escala. La utilización de los cuestionarios es cada vez más frecuente, tanto en el ámbito de la asistencia como en el ámbito de la investigación. Junto con la entrevista, los cuestionarios son la técnica de recogida de datos más empleada en investigación, porque es menos costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis de los datos obtenidos, aunque también presentan algunas limitaciones que podrían restar valor a la investigación desarrollada. El cuestionario es un formulario de autodeclaración impresa diseñado para obtener información por medio de respuestas escritas o verbales del participante. Habitualmente se hace referencia a los cuestionarios como encuestas y un estudio que utiliza un cuestionario se suele denominar estudio de investigación por encuesta. El proceso de desarrollo, adaptación y validación de un cuestionario es relativamente complejo y requiere el conocimiento teórico claro del aspecto que queremos medir, así como tener conocimientos estadísticos avanzados y saber utilizar programas informáticos para realizar las pruebas estadísticas necesarias. El objetivo es garantizar que el cuestionario que se utilice permita evaluar las variables de interés con los mismos criterios de validez y fiabilidad que se exigen a cualquier otro instrumento de medida en ciencias de la salud, como por ejemplo un tensiómetro. La adaptación o traducción de los cuestionarios o escalas de medida es una práctica bastante habitual en el ámbito de las ciencias de la salud, dado que una gran mayoría de estos instrumentos se han creado en otros países y contextos, y dado que su creación desde su inicio tiene un coste elevado y requiere mucho tiempo. En este sentido, la adaptación transcultural de los cuestionarios ya existentes ofrece diversas ventajas, entre ellas que disminuyen los costes, permitiendo obtener medidas que pueden ser tan válidas y fiables como las del instrumento original. Permite realizar comparaciones a nivel nacional e internacional y hacer uso de datos agregados cuando los cuestionarios adaptados son válidos y fiables, y además permite aprovechar la experiencia de los autores originales y de otros usuarios. El objetivo de la adaptación de un cuestionario a otro contexto y cultura es asegurar la equivalencia lingüística, semántica y cultural con el fin de replicar sus propiedades psicométricas, esto es, validez, fiabilidad, sensibilidad al cambio, entre otras. El proceso de traducción y adaptación de un cuestionario es algo más que la simple traducción, ya que es necesario garantizar que las puntuaciones obtenidas en el cuestionario traducido son equivalentes a las obtenidas en el original. Para ello hay que considerar el contexto cultural al que se adaptará el cuestionario, los aspectos técnicos del propio desarrollo y adaptación, el método de administración del cuestionario, así como la interpretación de las puntuaciones. Para la adaptación cultural de un cuestionario se ha llegado a un cierto consenso sobre cuál es el proceso sistemático a seguir, esto es, traducción y retrotraducción al idioma diana, prueba piloto de la versión adaptada y distintos tipos de validación, adaptación de ponderaciones, estructural, de constructo, de los puntos de corte si estos existen, así como la sensibilidad a las distintas poblaciones y distintos tipos de fiabilidad, interna, TRT, entre observadores, además de la sensibilidad al cambio. A continuación vamos a describir las fases detalladamente. La fase 1, traducción inicial, esto es del idioma original al idioma al que irá dirigido. La primera fase en el proceso de adaptación transcultural de un cuestionario es la traducción del instrumento original. Para esta fase se recomiendan dos traducciones independientes hechas por traductores profesionales o bilingües cuya lengua materna sea el idioma al que irá dirigido el cuestionario, creando así dos traducciones. Del cuestionario se traducirán todo, las instrucciones, los ítems o preguntas y las opciones de respuesta. La información del proceso de traducción debe quedar documentada en un Excel. Cada uno de los traductores añadirá en sus notas las palabras y o frases de difícil traducción y o comprensión. Cualquier elección ha de quedar documentada y justificada en el texto. Fase número 2. Síntesis de la traducción inicial. Texto en el idioma al que irá dirigido. Los dos traductores sintetizarán los resultados de las traducciones. Trabajando desde el cuestionario original, tanto el traductor 1 como el traductor 2 crearán una única versión, a partir de las dos traducciones desarrolladas por cada uno de ellos. Las dudas se resolverán entre los dos traductores y cuando surjan discrepancias entre ellos, se resolverán con el apoyo de un tercer traductor. La información quedará explícitamente documentada en un Excel que sintetizará una única versión del cuestionario. A partir de las versiones traducidas, el equipo de investigación, conjuntamente con los traductores, debe revisar todos los ítems, instrucciones y respuestas para generar una primera versión consensuada.
En esta fase se recomienda cuantificar la adaptabilidad del cuestionario y para ello se sugiere identificar los ítems o preguntas en los que puede existir algún problema en la adaptación. Para esta tarea se les puede pedir a los traductores que puntúen el grado de dificultad en la traducción, por ejemplo, del 1 al 10, siendo 1 la mínima dificultad encontrada y 10 la máxima. El objetivo de la traducción es que las preguntas no sean solo equivalentes palabra a palabra, lingüísticamente, sino concepto a concepto, esto es, semánticamente, y que las expresiones utilizadas sean aceptables y culturalmente relevantes. En este momento del proceso, las preguntas se pueden clasificar según su grado de equivalencia, en preguntas sin problemas de adaptación, preguntas con problemas en algunas palabras o necesidad de adaptación para su uso en nuestro medio y preguntas sin equivalencia cultural. Fase 3, retrotraducción, del idioma al que irá dirigido al idioma original. A partir de la versión conjunta revisada por los 3 traductores, 2 traductores bilingües independientes, totalmente cegados a la versión original, traducirán el cuestionario del idioma al que irá dirigido el cuestionario al idioma original. Las 2 versiones son generadas por 2 traductores bilingües, para los que el idioma original sea su lengua materna. Se recomienda que ninguno de estos traductores conozcan los conceptos explorados con el cuestionario y tengan poco o ningún conocimiento sobre el contenido del cuestionario. La idea es identificar palabras que han sido traducidas incorrectamente o posibles inconsistencias entre esta versión y la versión original. En el caso de encontrar diferencias, será necesario investigar su causa y proponer nuevas formulaciones de las preguntas en el idioma diana. Fase 4. Comité de expertos. En esta fase del cuestionario, el cuestionario será evaluado por un comité de expertos. Este comité estará compuesto por un grupo de investigadores y clínicos que valorarán la equivalencia transcultural del cuestionario. El grupo ha de incluir metodólogos, profesionales sanitarios, traductores. Durante esta fase se recomienda contactar con los desarrolladores del cuestionario original para mantenerlos al tanto del proceso. El objetivo de esta fase es consolidar todas las versiones del cuestionario y desarrollar la versión preliminar del cuestionario para evaluar en un estudio piloto. El comité ha de revisar todas las traducciones y llegar a un consenso sobre cualquier discrepancia. El material que revisará el comité de expertos ha de incluir el cuestionario original, cada traducción, además de los comentarios y observaciones que se han tomado en cada fase. El comité de expertos tomará las decisiones que considere oportunas y estas han de quedar documentadas en un Excel y en un Word. En esta fase, el comité de expertos ha de considerar los siguientes aspectos. Ha de existir equivalencia semántica, esto es, ¿las palabras significan lo mismo? ¿Se le pueden dar múltiples significados al mismo ítem? ¿Existen errores gramaticales en la traducción? También hay que considerar la equivalencia idiomática. ¿Existen palabras muy coloquiales o anglicismos? Se propone ofrecer alternativas. También hay que explorar la equivalencia experiencial. Los ítems o preguntas deben reflejar las experiencias de la vida diaria de la persona en las que se aplica el cuestionario. Por tanto, hay que valorar si hay alguna expresión que no refleje experiencias de nuestro contexto. Luego la equivalencia conceptual, valorar si las palabras reflejan el significado adecuado según el contexto en el que se utiliza. Por ejemplo, la frase, ver a tu familia tanto como te gustaría, en algunas culturas la familia es el núcleo central, mientras que en otros contextos este concepto incluye también a la familia extensa. Por tanto, el comité ha de revisar todas las versiones y ofrecer alternativas cuando sea necesario, proponiendo la traducción y retrotraducción de algunos ítems si es necesario o la clasificación o la clarificación de algunas palabras, si lo considera oportuno. En esta fase es crucial el papel de los traductores para ofrecer otras alternativas. En esta fase se han de considerar las instrucciones, los ítems y opciones de respuesta. La versión final debe ser entendida por una persona de 12 años de edad. Esto es el equivalente a un nivel de 6º grado de lectura, tal y como se recomienda para el desarrollo de los cuestionarios. La quinta fase, la fase de evaluación de la versión preliminar, ¿verdad? En esta fase se debe evaluar el cuestionario con una población diana. Se recomienda entre 30 y 40 personas, aunque este número puede variar. Cada persona responderá al cuestionario y se le preguntará si ha tenido alguna dificultad con alguno de los ítems o preguntas, además de explorar el significado que tiene para cada uno de ellos, con el fin de asegurarnos que la versión adaptada mantiene equivalencia con la versión original. En esta fase se revisará la proporción de ítems o preguntas sin responder, ¿verdad? Y los ítems con mayor dificultad de comprensión. Los objetivos de esta fase son comprobar que se entiende el contenido del instrumento traducido, determinar si el vocabulario es el adecuado y si las preguntas son culturalmente aplicadas. En esta fase, las técnicas cualitativas como los grupos de discusión o entrevistas individuales semiestructuradas han mostrado ser útiles para recoger la opinión de los individuos de la población de estudio, teniendo en cuenta la necesidad de incluir individuos de distintas edades, nivel educativo y o gravedad de la enfermedad.
Finalmente, en la fase de evaluación de la versión final, una vez finalizado el proceso de adaptación, es muy importante probar la versión final en una muestra más amplia de la población de interés para comprobar sus propiedades psicométricas, ya que el hecho de adaptar el instrumento puede afectar a su fiabilidad y validez. Esta fase debería incluir el análisis de la fiabilidad, esto es consistencia interna y estabilidad TRT, y de la validez del instrumento. Estos son los distintos tipos de validez, de constructo, convergente, discriminante, de criterio estructural, así como también la sensibilidad al cambio. Vamos a hacer un breve repaso a las definiciones de las propiedades psicométricas de los cuestionarios. Hay que tener en cuenta que, dada la variedad de ámbitos potenciales de aplicación, es poco probable que un único instrumento sea capaz de satisfacer los requerimientos de todos los usuarios potenciales en todas las circunstancias. No existe un único instrumento de medida que pueda ser aplicado a todas las áreas de estudios, y a la hora de elaborar o seleccionar un instrumento de medida en el ámbito de las ciencias de la salud hay que considerar una serie de propiedades psicométricas que se deben cumplir. Esto es validez, fiabilidad, sensibilidad al cambio, validación y adaptación cultural que comentábamos anteriormente, interpretabilidad y factibilidad del instrumento. Veamos la definición brevemente. La validez de una medida se refiere al grado en que ese instrumento proporciona la información del concepto o atributo que se pretende medir y no de otro. Y como no existe una única forma de estimar la validez de un instrumento de medición, se suele distinguir entre distintos tipos de validez. Validez de contenido, de criterio, de constructo o de concepto, validez convergente y validez discriminante. La validez de contenido se refiere a si todas las dimensiones importantes a evaluar son incorporadas con preguntas inteligibles y el cuestionario cubre todos los puntos relevantes. Por eso es de contenido. La validez de constructo de concepto, que se refiere a si el instrumento presenta una estructura adecuada para medir el concepto o variable que se pretende medir y si los ítems o preguntas están agrupados en las dimensiones adecuadas. Por su parte, la validez convergente hace referencia a realizar una medición simultánea del cuestionario con otro cuestionario comúnmente aceptado por otros investigadores. La validez discriminante sería establecer, grupos de individuos en los que se piensa que las puntuaciones deben diferir, medirlos por separado y comparar sus puntuaciones. La validez de criterio, que nos va a permitir medir la correlación entre un nuevo instrumento y otro de referencia, y otro tipo de validez que existe, como es la validez predictiva, que pretende explorar la correlación de la medición de, por ejemplo, la calidad de vida relacionada con la salud, con la evolución de la enfermedad en el futuro, permite predecir mortalidad o consumo de recursos. Por su parte, la fiabilidad hace referencia a la medida de consistencia de la actuación de un instrumento cuando es utilizado por distintos observadores o en diferentes periodos de tiempo. En este sentido, la fiabilidad de un instrumento de medición se refiere a la constancia, esto es estabilidad y consistencia de los resultados, cuando se repite el proceso de medición en circunstancias similares. Existen distintas modalidades para medir la fiabilidad. Esto es fiabilidad interna, que es la consistencia interna u homogeneidad del cuestionario, fiabilidad test-retest, estabilidad temporal, y fiabilidad entre observadores. Finalmente, la sensibilidad al cambio es la habilidad de un instrumento para detectar pequeños pero importantes cambios a lo largo del tiempo en un grupo o para identificar diferencias entre distintos tratamientos en un momento dado. Muchas gracias.